Te tienes que rendir si quieres que las cosas te lleguen de manera espontánea y de forma natural. Tienes que ser como un corcho en el mar. Un corcho en el mar que se deja guiar por la corriente. Tienes que permitir que la vida sea quien te empuje y no tú empujar a la vida. Esta filosofía es la que llevo desde hace 3 años y ha cambiado radicalmente mi vida en todos los aspectos, que es el poder que tiene la rendición. La rendición a la voluntad divina, a la vida, rendirte plenamente. Y rendirte plenamente no significa tocarte los huevos, ¿vale? Porque yo sé que dentro del camino espiritual caemos en esas confusiones de creer que tenemos que tocarnos los mandriles y que así las cosas llegan. No, la rendición se trata de estar plenamente participando en la vida, porque eso es honrar a la vida. O sea, una manera de honrar a Dios es participar plenamente. Una persona que le da pereza levantarse, que no tiene ánimos, que no tiene ganas de hacer cosas, es una persona que está en contra de la vida. Y si está en contra de la vida, está generando una fricción contra la vida, no está disfrutando plenamente el sabor que Dios nos ha dado, o sea, de la vida que Dios nos ha dado. Entonces, la mejor manera de honrar a Dios es participando plenamente. Pero participar plenamente no significa controlar las cosas. Y este es el quick de la cuestión. No sé si está bien dicho. Es el kit de la cuestión. No controlar. Dejar de intentar que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. O sea, somos muy vanidosos, tenemos mucha vanidad y queremos que el mundo se adapte a nuestros ideales y a nuestros posicionamientos mentales. O sea, nosotros tenemos ciertas expectativas sobre cómo la vida debería ser. No, yo tengo que tener más dinero. No, yo tengo que salir adelante con mis proyectos. No, yo tengo. Y los yo tengo, que son posicionamientos mentales y expectativas que tenemos sobre la vida, es lo que nos generan conflicto y nos generan resistencias a que la vida se desarrolle tal y como es. Es como que buscamos constantemente que la vida se adapte a nuestros posicionamientos mentales. Pero en cambio, en la filosofía de la rendición es soltar los posicionamientos de lo que la vida debería ser. Y simplemente aceptarla tal y como es, y en esa aceptación tal y como es, una entrega absoluta. Es decir, que según lo que va apareciendo en mi vida, yo me entrego plenamente. Si en este momento se me está presentando una deuda, pues me entrego plenamente a pagar la deuda. En lugar de quejarme y decir, no, es que no tendría que ser así, pues me entrego plenamente a que las cosas son así, me voy a entregar plenamente. Y cuando tú lleves esta filosofía, te vas a dar cuenta de que el universo va a empezar a conspirar a tu favor. Es como que habrás dado al interruptor para que sea la vida quien ordene tu vida de forma armoniosa, de forma automática y sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Esta es la filosofía que yo llevo aplicando desde hace aproximadamente 3 años. Para el que no me conozca, soy Nacho Sala y desde muy temprana edad yo dejé los estudios. Con 15 años dejé los estudios, era un fracaso escolar. Creía que siempre sería un desgraciado, que me tendría que conformar con trabajos mediocres y que mi vida sería, pues nada, mira, es más, mi aspiración, ¿sabes cuál era? Ir a programas de televisión tipo Mujeres y Hombres, y esto es para dedicarme a hacer bolos, tocarme los huevecillos y no hacer nada. Esa era mi manera de pensar. Dije, vale, ¿cómo puedo ganar dinero sin hacer nada, no? Y me acuerdo que esa era mi perspectiva de la vida. Pero bueno, me metí en las adicciones y mis padres con 18 años decidieron echarme de casa porque, bueno, ya te puedes imaginar, una persona que es adicta, que me metía de todo, llegaba después de 3 días de fiesta a casa, picaba la policía a casa, o sea, un poco un desmadre, ¿no? Y me fui a vivir a una casa cupa con unos amigos y ahí pues todo fue en aumento, hasta que tomé la firme decisión de cambiar y salir de ahí. Brevemente explicado la historia. Y cuando tomé esa decisión, empecé en el mundo del desarrollo personal a leer libros y empecé a emprender como coach y me había formado también en PNL. Y empecé a contratar mentores, formadores, estrategias, empecé a aplicar y a tomar acción masiva. Pero desde un control, desde una necesidad, desde un quiero obtener resultados, desde un necesito clientes porque no quiero volver a un trabajo que no quiero. Y desde ahí, en lugar de ser una bendición emprender, fue otro momento de conflicto. Y se me estaba acabando el paro y en ese momento fue cuando empecé a descubrir, la vida me trajo las enseñanzas de este señor de aquí, de este hombre de aquí, que transformó mi vida literalmente, las enseñanzas del Dr. David Hawkins, las enseñanzas del curso de milagros y me enseñaron lo que es la filosofía de rendirme plenamente. Y a día de hoy
tengo una escuela que se llama Rendirte al éxito, porque para mí no hay mejor definición que la de rendirnos al éxito, porque el éxito es inevitable, simplemente te tienes que rendir para que el éxito llegue de manera espontánea. Y por eso hoy quiero hablaros en el podcast de hoy del poder que tiene rendirnos a la vida, del poder que tiene de soltar el control que tenemos contra la vida. Si estás viendo este podcast es porque necesitas escuchar. Bueno, si estás viéndolo, también estoy subiéndolo en Spotify, ¿vale? Para el que no lo sepa. Si lo estás escuchando, lo estás viendo, es porque necesitas escuchar esta información. Y como digo, al final, la rendición es una forma de estar en el mundo. Es una filosofía. Se trata de que todo acontecimiento que aparezca en nuestro mundo externo, en lugar de juzgarlo, nos entregamos, sin etiquetarlo como bueno o malo. Simplemente aparece una situación y una circunstancia, la acepto incondicionalmente y me entrego plenamente. ¿Vale? La gente ha confundido durante mucho tiempo la rendición con no hacer nada. Y el no hacer nada es apatía, no es rendición. ¿Vale? El no hacer nada es un nivel de conciencia denso, carente de integridad. El no hacer nada no es honrar a la vida. Como digo, honrar la vida que Dios nos ha dado, es participar plenamente. Entonces, la rendición o la entrega, que es la filosofía que le enseño a mis alumnos, es la filosofía que os enseño a vosotros, se trata de participar plenamente en aquello que estamos haciendo desde un estado de alegría, de gozo y de dicha, pero de disfrutar de aquello que estamos haciendo sin tener ninguna expectativa sobre el resultado, ni buscar controlar el resultado. Simplemente es entregarnos a esta situación actual, como lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Yo ahora mismo estoy compartiendo este podcast y me estoy rindiendo a que surja lo que tenga que surgir. Yo aquí no me preparo nada. Yo aquí no tengo que prepararme un boceto o algo en la pantalla donde leo para tener que comunicarte esto. No, yo permito que sucedan las cosas y no trato de forzar. Cuando nosotros dejamos de forzar la maquinaria o dejamos de empujarle a la vida, es cuando desmontamos la resistencia que estábamos poniendo a la vida. Es decir, las cosas se nos dificultan cuando nosotros nos resistimos a los acontecimientos del mundo. Porque cuando tú te resistes, y esto es un dicho que se ha repetido una y otra vez, es todo aquello que resiste, persiste. Si tú te resistes a que tu pareja no se vaya, se va a acabar yendo. Si tú te resistes a tener resultados, no vas a tener resultados. Aquello que resiste, persiste. Entonces, esa situación que no estás aceptando, este momento que igual no estás aceptando, es precisamente lo que está haciendo que se mantenga ese conflicto. Estás siendo tú el que está eligiendo que ese conflicto se haga todavía más grande y se alimente todavía más. Tienes que soltar la resistencia para que se aparte ese obstáculo, que era la propia resistencia, y la vida se encargue de solucionarlo por tu propia cuenta. Tú simplemente te tienes que enfocar en aceptar de forma incondicional cada situación. La filosofía de la rendición es lo que también comúnmente se le llama aceptación incondicional. O también se le puede llamar dejar ir. O también se le puede llamar observación sin reacción. Al final, la meditación que enseñaba Buda es justamente una rendición plena. Cuando Jesús de Nazaret decía, rendiros a la voluntad de Dios, nos estaba diciendo que confiásemos. ¿Y cómo confiamos? Sin dudar. Una persona que confía no duda, y una persona que duda no confía. Pero ¿cómo confiamos? Renunciando a la duda. ¿Cómo renunciamos a la duda? Dejando de alimentarlo. ¿Cómo dejamos de alimentar la duda y el miedo? Dejando de reaccionar ante eso. Que cada vez que nos venga la duda y el miedo, en lugar de buscar controlar el mundo externo para dejar de sentirme con dudas, voy a permitir que eso me atraviese y voy a permitirme estar en dudas y voy a rendirme plenamente a esta experiencia, sin intentar cambiar los acontecimientos del mundo para yo sentirme mejor. Porque esta es una ilusión. O sea, el ego cree que para solucionar su estado emocional negativo, porque muchas veces nos encontramos con negatividad interna y que pensamos que la solución realmente es cambiar los acontecimientos del mundo. Este es un nivel de conciencia, el primer nivel de conciencia, creer que la causa de mi malestar es por el mundo externo, es causado por el mundo externo. Ese es el primer nivel de conciencia, creer que eres víctima de los acontecimientos del mundo y que tu malestar y tu duda y tu inseguridad, tus miedos, tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con las personas. Este es un nivel de conciencia básico, creer que eres el efecto del mundo, que el mundo es quien causa tu estado emocional. Lógicamente, el mundo no tiene la capacidad de hacerte nada. Tú ya sostienes negatividad y simplemente lo proyectas en el mundo. Buscar una solución a través del mundo es
perder el tiempo, básicamente. Entonces, cuando yo me encuentro con inseguridad, miedo y tensión, lo que busco es controlar los acontecimientos del mundo para que se adapten y yo poder sentirme más tranquilo, pero no te estás dando cuenta de que en realidad te sientes intranquilo y con dudas porque surge de dentro de una información que tú ya arrastrabas. No tiene nada que ver el mundo externo. Y os pongo un ejemplo, o sea, ayer me desperté rayado, con inseguridades, teniendo miedo a quedarme solo, a que se enfadasen conmigo. O sea, imagínate el pajazo mental que el ego se empieza a montar. O sea, el ego vive en paranoiao, literalmente. El ego vive en paranoiao. Es la mejor descripción que podemos ponerle al ego. Entonces, como vive en paranoiao y tiene miedo porque cree que está solo, busca controlar constantemente, ¿no? Y yo ayer me desperté con miedo a perder a ciertas personas dentro de un grupo de, bueno, no sé, una película, ¿no? Y al principio estuve un buen rato buscando la solución externa. Y dije, vale, tengo que borrar estas historias, porque tenía que ver con unas historias que había grabado, que me había arrepentido de grabar, y entonces surgió la culpa y el miedo. La culpa de haber hecho una historia no buena, o sea, negativa, y el miedo a que por esa historia me dejasen de querer y me quedase solo, ¿vale? O se rayasen conmigo. Bueno, esa era un poco la película. Y claro, durante un buen rato yo me desperté y primero borré la historia, pensando que era la historia lo que me preocupaba. Luego le escribí a no sé quién y estuve un buen rato pensando en la solución externa, buscando controlar cómo mejorar el mundo para dejar de sentirme preocupado. Y rápidamente me puse a meditar, que en última instancia es la rendición. Empecé a observar esa sensación y dije, hostia, ¿cuánto tiempo podemos pasarnos en buscar la solución externa cuando la solución no tiene nada que ver con el mundo externo? La solución no tiene nada que ver con el mundo, porque el conflicto no tiene nada que ver con el mundo. Y cuando empiezas a darte cuenta de cuál es el conflicto real, ahí es donde tú puedes rendirte. Pero hasta que tú no seas consciente de cuál es la causa de tu conflicto, no podrás rendirte. Si sigues creyendo que la causa de tu conflicto se encuentra fuera, vas a tener la inercia de querer controlar los acontecimientos del mundo, de intentar cambiarlos para tú poder sentirte mejor. Y desde ahí es imposible rendirte. Pero cuando te das cuenta de que la causa real de tu conflicto es simplemente una sensación corporal, ahí te puedes rendir. Porque puedes permitir que esa sensación te atraviese. Puedes permitir que esa sensación se desarrolle en su máxima expresión. Y eso es una rendición. Pero como nos sentimos con negatividad, de repente sentimos negatividad en las sensaciones, en forma de energía, y esa negatividad rápidamente el ego dice, no, es que es por esto. Y entonces busca la solución de eso, del mundo externo. Y como buscas la solución del mundo externo, no te estás rindiendo, estás generando una resistencia, porque no estás queriendo aceptar lo que se te está despertando internamente. Entonces, en última instancia, la rendición a la voluntad de Dios es permitir que esas sensaciones incómodas se desarrollen en su máxima expresión. Por eso la meditación que enseñaba Buda era la rendición a la voluntad de Dios. Es que estar meditando te va a despertar campos de energía negativos, que eso se le llaman sankaras, o también se le pueden llamar engramas, ¿no? Pero al final el sankara es la manifestación del karma. Y el karma, al final el ego lo que quiere es que tú reacciones para darle realidad a su propia condición. Porque si tú reaccionas al ego, estás dándole validez al ego, ¿vale? Y cuando tú le das validez al ego, se hace cada vez más grande. Nosotros tenemos que dejar de reaccionar ante los sankaras, ante el karma, ante el ego, para darnos cuenta de que es una ilusión. Y que en la medida que dejamos de reaccionar y nos rendimos, es decir, permitimos y aceptamos, es en la medida que se disuelve la reacción del ego, se disuelve el karma negativo y empezamos a dar paso a un estado de conciencia más elevado donde nos permitimos ser guiados por el espíritu. No puedes servirle a dos amos, o bien le sirves al ego o bien le sirves al espíritu, pero no puedes estar en dos bandos. O bien le sigues al miedo o bien le sigues a la confianza. Para poder seguir la confianza y el camino del espíritu, antes debes renunciar a la duda y a la inseguridad. Y para poder renunciar a la duda y a la inseguridad, es decir, al miedo, tienes que soltar la necesidad de querer controlar. La necesidad de querer controlar es lo que nos mantiene aferrados en el miedo. Porque para poder rendirnos, realmente, tenemos que confiar en algo superior. O sea, en última instancia, rendirnos se trata de confiar en la vida, confiar en Dios, confiar en el espíritu, confiar en algo invisible que ni siquiera vemos y
permitir que sea eso quien lo solucione por nosotros. Por eso es tan importante para mí tener confianza en algo superior, confiar. ¿Sabes qué pasa? Que si tú confías en ti como individuo separado, si tú confías en ti, vas a creer que eres tú quien tiene que solucionar tus propios problemas, ¿vale? Y ese es el problema de confiar en ti mismo. Confiar en ti mismo puede ser un arma de doble filo. Yo entiendo las personas que dicen que tienes que confiar en ti mismo. Sí, eso está muy bien. Tienes que confiar en tu potencial, tienes que confiar en el espíritu que habita en ti. Pero si lo tomamos como confiar en nosotros, como que nosotros somos los que solucionamos los problemas de nuestro día a día, eso es lo que nos va a mantener en una tensión constante. ¿Por qué? Porque vamos a creer que somos nosotros los responsables de tener que solucionar los problemas de nuestro día a día. Y no te tienes que centrar en lo que tienes que hacer ni en cómo solucionarlo. Tienes que centrarte en liberar internamente y en rendirte. Y en la medida que te rindas, serás guiado a la solución, ¿vale? O sea, serás impulsado a que se solucionen las cosas, pero tienes que permitirte ser guiado y para eso tienes que confiar en algo superior. Le puedes llamar como quieras, pero tienes que confiar en algo superior. Puede ser la supraconciencia, el espíritu de Dios, el doble cuántico, como cada uno le quiera llamar, aunque creo que los alumnos, vosotros que estáis escuchando este podcast o estáis viendo, ya tenéis cierto nivel de conciencia como para no creer que el Espíritu Santo es algo religioso, ¿vale? O Dios es algo religioso. Yo pienso que ya se está elevando la conciencia hasta tal punto donde no hace falta ni que te haga una explicación de lo que para mí es Dios. Cada uno tiene un concepto. Lógicamente, mucha gente tiene un concepto limitado de Dios porque lo relaciona con el cristianismo, lo relaciona con las religiones y como está enfadado con las religiones, también está enfadado con el concepto de Dios. Pero en realidad Dios es tu poder infinito, ¿vale? O sea, es la fuente infinita que todo lo puede, ¿vale? Entonces tenemos que, para poder rendirnos y para poder permitir que las cosas se ordenen de manera automática sin que nosotros tengamos que forzar, tenemos que tener una certeza y una convicción de que hay algo que no vemos que nos está sosteniendo, ¿vale? Porque si no, ¿en dónde depositas tu fe? O bien depositas tu fe y tu confianza en tu sistema de creencias y en el ego, o bien depositas tu fe y tu confianza en el espíritu. El ego es esa parte de ti que intenta controlar todo porque no confía en que hay algo superior que está guiando la vida. Y como no confía y quiere negar la existencia de Dios, compite con Dios, ¿vale? El ego compite con Dios y por eso quiere ser su propio Dios. Pero el hacernos creer que somos nuestro propio Dios nos lleva a la tensión constante, porque entonces pensamos que somos nosotros los creadores de nuestra propia vida y que si tenemos problemas tenemos que solucionarlos nosotros. Y eso nos lleva al control. Y el control nos lleva a la tensión, porque estamos desde un campo de energía del miedo. Y desde ese campo de energía del miedo no se va a solucionar nada. El problema se va a hacer más grande. La solución no se encuentra en la forma, no se encuentra en la materia. La solución se encuentra en lo sutil, en el campo de energía. Tu mundo externo es una proyección de tu nivel de conciencia. Tu mundo externo, los efectos del mundo, las manifestaciones que tienes, es una proyección de tu nivel de conciencia. Si te estás encontrando con alguna dificultad externa que te está quitando la paz, aparentemente, tienes que darte cuenta de que ese acontecimiento y esa manifestación ha sido la consecuencia de la desconfianza, de un nivel de conciencia carente de integridad. Tu único foco no tiene que estar puesto en solucionar el mundo externo. Tu único foco es salir de esos estados de conciencia negativos, como el miedo y la inseguridad. Y en la medida que renuncies a eso, darás paso a la confianza. Tienes que rendirte a confiar. Y en la medida que te permitas confiar en algo divino, en algo superior, que guía tu vida, será en la medida que todo suceda. Y esto es algo que hasta las grandes élites, porque justamente me estoy escuchando un podcast de Kevin Trudeau. Yo no suelo escuchar estas cosas, pero si tú tienes las bases del doctor David Hawkins, ¿vale? Para mí, David Hawkins es como la base principal, porque para mí es la enseñanza más pura que hay a día de hoy. Para mí, ¿eh? Para mí. Y no es decir que es mejor. Simplemente, como él ha escrito sus propios libros, pues la conciencia plena de los 1000, pues se ha reflejado bastante. Por supuesto, hay muchos libros sagrados y puedes seguir el que sientas en tu corazón y está muy bien. Pero siempre está bien tener unas bases, seguir a Jesús, seguir a Buda, seguir a Krishna, seguir a David Hawkins, y desde esas bases ya puedes empezar a
escuchar otras cosas distintas, ¿vale? Pero no empieces escuchando unas cosas distintas, bueno, sí, te puede llevar a lo mismo, pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que ahora yo estoy escuchando a un tío que se llama Kevin Trudeau, que parece que fue un tío que estuvo en la élite y fue grado 33 de no sé qué y tal. Pero bueno, lo que viene a decir que al final habla de lo mismo de que estamos hablando aquí. Es que ellos iban a hacer, por ejemplo, una inversión para un negocio. Y iban con los banqueros y los banqueros decían, hostia, necesitamos 500 millones. Y entre los del grupo de la élite decían, bueno, no os preocupéis, lo vamos a conseguir. Y decían, ¿pero cómo? Y decía Kevin Trudeau y su grupo de élite que sabían estos principios y estas leyes. Decían, no importa el cómo. No importa el cómo, se va a conseguir. Realmente no sabemos cómo. Decía, realmente no sabemos cómo, pero tenemos confianza en que se nos va a dar. Confiaban en que se iba a dar. Y entonces decía Kevin, cuando tú necesites el dinero se te va a dar. Realmente, cuando tú necesites algo, se te va a dar. Entonces decía Kevin, si realmente necesitamos este dinero para sacar adelante este proyecto, se nos va a dar. Básicamente eso es tener certeza y convicción y rendirte. Rendirte de decir, vale, no voy a buscar una solución, porque buscar una solución sería querer controlar. Buscar el cómo o buscar el mundo externo o lo que tengo que hacer en la materia sería tratar de controlar. Y realmente no tenemos que tratar de controlar, simplemente tenemos que confiar. Confiar y mantenernos ahí. ¿Cómo va a llegar? No lo sé, no me importa. ¿Cómo se va a solucionar este problema? No lo sé, no me importa. Yo simplemente decido confiar y tener fe. Y desde ahí me rindo plenamente a lo que la vida me traiga. Esa es la filosofía que hay que llevar. Así que nada, familia, gracias por estar en un podcast más. Vamos a seguir dándole. Quiero recordaros que en Instagram estoy documentando todo mi proceso ahora que me voy a ir a Miami. Mirar las historias. Podéis escribirme en privado también. O sea, os lo recomiendo porque ahora voy a estar documentando todavía más en historias. Y después quiero recordarte también que debajo en el link de la descripción tienes un enlace para acceder al Club de Atracción Mental. El Club de Atracción Mental es una membresía de $100 al mes donde nos reunimos un grupo de personas todos los miércoles a las 8 para comprometernos con nuestra evolución espiritual y para poner en práctica, con ejercicios, dinámicas y meditaciones, todos estos principios, basándonos en las enseñanzas del Dr. David Hawkins y en un curso de milagros adaptado a la vida cotidiana. Si realmente tú quieres poner en práctica estos principios de manera efectiva, únete al Club de Atracción Mental. Puedes probar un mes. Si no te gusta, te puedes desuscribir cuando quieras. O sea, son simplemente $100 al mes. Te dejo el link en la descripción y nos vemos dentro.